Estamos de vuelta en Ramos Generales. Se encuentra con nosotras el señor Juan Manuel Feulián. Aplausos. ¡Vamos, Juan! Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con cadencia. Con cadencia. Se una toma cadencia. su tiempo el tipo. Se toma su tiempo el tipo. ¿Cómo le va? Excelente, excelente. Acá preparando, ultimando los detalles para lo que será esta gran columna. Ultimando este nombre, Juan. Detalles. Bueno. Contenido, Alistando los tambores, haciendo sonar los repiques. Vos igual no sos una persona que hace las cosas a último momento. No, esto viene preparándose desde que más o menos, desde que salió la noticia. Yo activo la antenita del radar y digo de qué voy a preparar la columna. El radar es argentino. El radar siempre es argentino. Muy bien. Y no está intervenido por ninguna embajada. Pero mirá qué bueno, che. O sea que vos no sos un periodista ensobrado. No, para nada. ¿Quisieras? No me toca nunca sobrecito. Sobrecito Whiskas. Bueno, gran programa el de hoy, viene siendo. Ah, ¿sí? Sí, Juan sí, siempre lo da estoy su disfrutando. devolución al final de cada programa. Y a veces yo me vuelvo a Y casa a veces no dice escuchando. nada. Y a veces yo me vuelvo a casa escuchando, no me gusta el programa. Y yo por momentos digo, pero estuvo re divertido el programa. No, güey, tal cosa. Está bueno escuchar Bueno, opiniones de afuera, amigo. Es subjetivo. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, Nosotros laburamos para el público, no para el productor. claro, El productor labura para el público. claro. Tiene sus preferencias. Está muy bien, Claro. está muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que casi no se habló. ¿De verdad? No, chiste, se Che, habló qué demasiado. ¿Sí? La semana pasada nos enteramos que la justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina ceder el 51% de su paquete accionario, o sea, todas las acciones con las que cuenta, Sí. al fondo buitre Burford Capital. Primero, que se vayan a cagar. Segundo, ¿tenemos la posibilidad de decirles que se vayan a cagar? Es complejo. Digamos, el gobierno, inmediatamente de que recibió el juicio, Mm, o digamos, en este caso, el fallo de la jueza, sí. apeló. Apeló de una manera un poco extraña, igualmente. Adoptó una narrativa de culpabilizar a quienes lo antecedieron, en el caso de, Ujú. precisamente en el tuit del presidente Milei, que no lo tengo para mostrar, lamentablemente, eh, culpó a Kicillof y, si no me equivoco, también nombró a Cristina. Una defensa medio rara, ¿viste? Porque si vos, en definitiva, estás queriendo defender los intereses nacionales, no te pones a defenestrar a los tuyos propios. Pero bueno, la verdad que nos sorprende. No, Claro, la verdad que no. O sea, raro es todo este gobierno. Bueno, Sí, de mínima es algo que le vienen impugnando a Kicillof desde el comienzo del gobierno, cuando Presca ya adelantaba que quizás el juicio no sea favorable para Argentina. tal cual. Y esto sucedió el año pasado, si no me equivoco, principios de año, ¿no? Más o menos. Esto viene desde el 2023, si no me equivoco. Claro. O sea, ya hace larga data. Pero como vos nombrabas recién a la jueza Loretta Presca, ella es jueza de la corte newyorkina, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿por qué una empresa que Argentina en su momento estatizó, o sea que Ujú. es una empresa que el 51% del paquete accionario le pertenece al Estado Nacional y a las provincias, ¿por qué la juzga una corte estadounidense? Claro. Para explicarles eso me tengo que remontar bastante tiempo atrás, a la década del 90, precisamente, donde todo esto se embarulló. Ujú. En la década del 90, hasta la década del 90, YPF mantenía el mercado petrolero y de hidrocarburos de manera regulada para garantizar el abastecimiento para la industria, para los usuarios, para la calefacción, para Ujú. que todas las familias, por ejemplo, tengan gas para calefaccionarse, cosa que la última semana se vio interrumpida. Pero a partir del 90 tenemos se abre una etapa de desregulación total del sector y exportación desenfrenada sin normativa de reinversión. ¿Sí? Ok. O sea, se exportaba y no se guardaba plata Todo para reinvertir. Es un en esquema el mismo... bastante parecido al actual, que el gobierno actual está también
en un plan de exportar todo lo que extraiga de vaca muerta a través del shale oil, que es más o menos lo que viene explicando también Lucas en ambiente político. Ujú. Está abandonando todos los que son pozos convencionales de donde extraía petróleo y gas, que también explica un poco la falta de gas en Mar del Plata en las últimas semanas que recién mencionaba. Claro. En 1999 se le vende el paquete accionario de la empresa YPF a Repsol de España. Repsol más o menos continúa un poco con este modelo de garantizar casi toda la producción neta a la exportación. Hay muy poco que se dedicaba al mercado interno y esto además combinado con un proceso de desindustrialización que no exigía tanta energía para producir, porque digamos, si las empresas casi que no estaban funcionando, eh, encajaba perfectamente, digamos, ¿no? Bien. Después en el 2007, si tenemos ahí la imagen de los señores Eskenazi, Es que nazis se un llaman. capítulo medio turbulento. Eskenazi llega a Ay, las risas. comprar acciones de YPF a través del presidente Néstor Kirchner. Ok. Esto hay que decirlo. Hay Sí, que o sea, decirlo. ¿Se dice y no pasa nada? No, se dice y pasa. la familia Eskenazi es una empresa, es una familia tradicional Sí. de Santa Cruz que tienen la banca de Santa Cruceña y además tienen una empresa de infraestructura, se dedican a la construcción. Ujú. En el 2007, a través del grupo Petersen, la empresa del grupo Petersen compra acciones de YPF. Esto luego se retoma en 2000. Muchos votos de radicales y gente del PRO en Sí, ese momento. hay mucha hipocresía respecto al tema y cuando se trata de apuntar a algún funcionario público, como en este caso era Kicillof, es bastante sencillo, ¿no? Pero hay una parte que me olvidé mencionar igualmente, que es que el grupo Petersen, eh, cuando Argentina hace la expropiación, se suspende el reparto de dividendos. El grupo Petersen, además, para adquirir YPF, se endeuda con bancas internacionales. Ujú. ¿Sí? O sea, toma crédito de bancos internacionales y lo demás llegó a un acuerdo con Repsol YPF en su momento, cuando la empresa todavía le pertenecía, de pagarle con propios dividendos que iba cobrando con el paso del tiempo. Ujú. Lo que sucedió con la expropiación es que se suspende el pago de dividendos, ¿sí? Y YPF, o sea, cuando se suspende el pago de dividendos, esto Ellos empiezan a... perjudica notablemente a este grupo que directamente entra en quiebra. Claro, pero nosotros no tenemos la culpa. Digamos, hay una responsabilidad. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene Fatmaul? Hay una responsabilidad, pero digamos, hay órdenes de prioridades. Si uno considera que la empresa es de utilidad pública y necesita proveer de energía para todos los argentinos, para la industria y demás, y justamente con la aprobación de ambas cámaras, uno tiene que medir qué relevancia tiene cada cosa. ¿Es más relevante el reclamo de una empresa privada porque no está trayendo sus dividendos o es más relevante la decisión de un Estado que necesita la empresa para Claro. garantizar justamente la provisión de energía? Este, ¿Y por qué es tan importante tener una petrolera nacional? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Para mí principalmente tiene que ver con el propio abastecimiento de los argentinos en principio, ¿no? Para decidir a dónde va eso, básicamente. Y después ¿Quién lo usa? es sumamente necesario tener una petrolera. Digo, son privilegiados los países que la tienen. Hablando sin ir más lejos,
Con la guerra entre Ucrania y Rusia vimos cómo Europa entró en decadencia explícitamente por depender de los hidrocarburos de los rusos. Bueno, sin ir más lejos, es eso. Y además después estamos hablando de YPF, pero YPF tiene un montón de empresas. Estamos hablando de YPF Litio, hablamos de ITEC, como la empresa tecnológica de YPF. YPF que además fue creada en 1929, si no me equivoco, Exactamente, por sí. Irigoyen. Exactamente. Muchísimo. Bueno, permite definir políticas de precios internos, permite desarrollo industrial y provisión asegurada, permite hacer costos, además, hagan costos, como diría, Gordan costos. como diría Guillote Moreno. Y definir una política energética para el desarrollo industrial que permitiría, por ejemplo, que no suceda lo que sucedió en 2013, el tan famoso estrangulamiento productivo. ¿Qué significa esto? Que Argentina en el 2013 no tenía suficiente cantidad de energía para abastecer a todo el mercado interno que se la estaba pidiendo. Entonces Argentina tuvo que empezar a importar energía y eso afectó la balanza de pagos, endeudamiento Bueno, y nos demás. pasó. Exacto, por Nos eso pasó, no, pero nos pasó ahora también. ahora no sé si te diría que nos está sucediendo ahora porque la industria no está exigiendo tales niveles No, de pero digo, energía. el año pasado tuvimos que importar, no tuvimos que importar Gas. gas. Claro, pero eso tiene que ver justamente con el esquema que ha adoptado YPF en el último tiempo, que es no dedicarse a los pozos convencionales y se ha dedicado fundamentalmente a la explotación de shale oil, que es los hidrocarburos no convencionales de vaca muerta. Que eso básicamente tiene que ver con la incapacidad que tenemos incapacidad de económica. Porque si tuviéramos, digo, el otro día hablaba con un trabajador de YPF, la voluntad de YPF que sigue laburando hoy por hoy, que decía, la voluntad de que YPF crezca en todos sus sectores puede ser real, digo, como, bueno, explorar todos los pozos petroleros que haya, que Vaca Muerta tenga más espacio para YPF y no tanto para todas las casi, no sé, 20 empresas o son más, si no me equivoco, las empresas que están en Vaca Muerta hoy. Bueno, nosotros podríamos no depender de esas empresas. Necesitamos que estén también laburando ahí porque nosotros no tenemos la capacidad completa para ir y hacer el proceso que necesitamos para extraer los hidrocarburos que se encuentran ahí. Y eso es básicamente porque primero no tenemos soberanía económica y después no necesitamos guita. Exactamente. No existe, no tenemos esa plata para poder invertirla en YPF hoy. Por eso mismo es importante por ahí adoptar algún esquema. Yo no les voy a decir cómo lo tienen que hacer porque hay gente muy especializada en el tema, pero este, puedes adoptar un esquema de exportación de cierta cantidad y otra de que puedas justamente proveer de energía a la industria para que produzca. Y hay un problema ahí que tiene que ver también con algo que igual es algo que todos saben, pero que nuestros hidrocarburos están dolarizados, están a precio extranjero, por ende los costos de nuestras facturas siempre van a tener aumentos progresivos constantes, porque es básicamente, primero, una moneda de cambio y segundo, el hecho de que nosotros no seamos soberanos completamente con respecto a las empresas que laburan dentro de la Argentina, privadas que no son YPF, que también estén aumentando y jugando financieramente con el costo del gas, con el costo de la nafta, con Y el que, costo y que si vos, o sea, si las empresas estas que vienen no tienen una obligación también de reinvertir o de buscar nuevos pozos y demás, lo que hacen es el mismo esquema de Repsol, que fue literalmente explotar todos los pozos que ya había explorados y no explorar unos nuevos. Y en el caso de Repsol también utilizar, digamos, el dinero o las regalías de esa exportación para invertirlo en otros proyectos en otros países, donde tiene mayor rentabilidad. Claro. Y es un problema nuestro eso.
Es un problema. O sea, es un problema de incapacidad ¿se le llama geoestrategia? Creo que sí. O de ampliar nuestra frontera geopolítica, porque si nosotros tenemos incapacidad de controlar cómo las empresas privadas se manejan, encima extranjeras, se manejan en la Argentina, también tiene que ver con una incapacidad de frontera Tal geopolítica. cual. Es un poco de incapacidad propia y es un poco también de intereses Aprovechamiento del ajenos, otro. extranjeros, exactamente. Ujú. Y también que muchas veces los funcionarios que trabajan en el gobierno, sean peronistas, sean liberales, sean del PRO, sean radicales, tienen su propio juego dentro de esas empresas. Hay algo que es una realidad. Exactamente. Bueno, pero Pero el juicio. respondiendo a la primera pregunta que había planteado, ¿por Sí. qué la empresa cotiza en la bolsa de valores? ¿Por qué puede la corte, digamos, juzgar a una empresa que el 51% del paquete accionario es estatal? Porque cotiza en la bolsa de valores de esa ciudad y además el estatuto que tiene la compañía actualmente es el firmado en la década del 90 con el esquema privatizador y casi netamente exportador. Ese esquema de la privatización se firma en Nueva York porque justamente para eso, para entrar en el circuito de la bolsa de valores de la propia ciudad. Y después Estados Unidos hace uso y abuso de esa relación de poder. Es decir, vos venís a alojar tu empresa o a que pueda participar de la bolsa de valores. Bueno, yo después voy a hacer lo que quiera con eso, porque las reglas acá las pongo yo. Sí, él dice, vení, tranquilo, no hagas nada, Hay dos autores que teorizaron sobre eso, que son Arrighi y Silver, que hablan de la justicia estadounidense como un instrumento al servicio de los servicios e intereses hegemónicos de Estados Unidos, tanto en el ámbito interno como con sus relaciones exteriores. Es un país que busca construir un orden mundial que refleje sus intereses. Y ejemplos no faltan. Podemos hablar de, por ejemplo, las invasiones a Irán en 1953, la guerra del Golfo, la guerra con Afganistán, la guerra de Irak, Siria, Venezuela, Libia. Se arma Eh, todo el escenario a su favor. si bien hay otros intereses y otras problemáticas que motorizaron por ahí o excusaron ese tipo de conflictos, siempre estuvo el petróleo metido y países con ejercicio soberano de ese recurso natural. Claro. ¿Sí? O sea, básicamente Claro. es el bully, el bully del colegio que te quiere sacar el caramelo porque él no lo Claro. tiene. Y le pega al que defiende de no querer darle el caramelo. Claro. Porque Bueno, si le dan el caramelo se hacen amiguis. sin ir más lejos, No lo volvería. algo que de lo que estuve leyendo estos días eh, sobre África puntualmente, la AFRICOM, que lo crea en el 2007 en África, que es básicamente una fuerza militar eh, que tiene guita también de la OTAN y del ala militar de la Unión Europea, es básicamente para acercarse a las potencias hidrocarburíferas y también, bueno, en África puntualmente, utilizar el acercamiento para extraer los minerales raros que tiene África en toda su extensión. Es que dependiendo la zona, dependiendo qué tipo de vínculo democrático tienen con ese país, es la herramienta que utilizan para hacerse de eso o, en el caso contrario, complicar a, al país justamente que quiere hacer pleno ejercicio de soberanía de sus recursos. Algo a destacar acá es que el uso de fondos buitre, como es el caso de Burford Capital, que creo que ahí tengo las fotos y si el operador de Burford Capital. El formato no te lo El permite. Bueno, formato no le anda. Yo mandé, si Juan lo pide, el tweet de Milei, lo dejé en la carpeta correspondiente. pero para, Sara, para ya ir terminando, Burford Capital es el fondo buitre sí. que inaugura
una práctica que en varios países es Un ilegal, pixel pero sobre- como en Estados Unidos es la excepción, como en muchísimos otros casos. eh, es una empresa que compra, ¿sí?, Ujú. el litigio de los eskenazi, ¿sí? O sea, el juicio que le hacen los eskenazi, Una empresa que compra deuda, básicamente. no, compra un juicio. Un ¿Eso litigio. existe? Existe y lo pueden hacer en Estados Unidos. Es la moral protestante. Mira. No puedes discutir O sea, contra pasa, eso. pasa a hacerse cargo de la defensa de ese litigio una empresa distinta. Claro. O sea, como que Y, y atente a esto. La empresa compró ese litigio por 15 millones de dólares y ahora está pidiendo resarcimientos por 16.000 millones. O sea, fíjate o sea, el la negocio es tasa de comprar, ganancia. el negocio es comprar el litigio, defenderlo y ganarlo y sacarle guita Exactamente. Es un al- fondo con un buffet de Dios, abogados. Claro, qué mal, tremendo. O sea, Tremendo. yo te qué lo mal que compro, vos nos me lo ganás. hizo, qué mal que nos hizo la financiarización de la economía, me lastima. Bueno. Bueno, si quieren podemos Tremendo. ver para ir cerrando y viendo cómo ha reaccionado el gobierno. ¿Puedo ante decir esto. algo? Podés decir algo. Primero el tuit dice un fallo contra Kicillof, no es contra la Argentina, es contra Kicillof, lo personaliza directamente. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF, esto lo tuiteó el 30 de junio, hace tan solo una semana. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, ¡Ay, Dios! cuando era ministro de Economía Dios. durante la segunda presidencia de la condenada de CFK. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Yo me siento bastante bien en la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecibilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que correspondan para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Postdata, yo avisé que el soviético es un pelotudo. Bueno, bien. Es terrible. Palabras, ¡Ay, Dios! palabras Me tranqui del enferma, presidente de la me Es nación. terrible. O sea, es tan terrible Me que enferma. hay algo que es bastante público, que Moreno no quiere mucho a Kicillof por sus decisiones económicas, principalmente, no por una cuestión meramente No de porque no lo me tenga cae alquilado, bien. simplemente. Claro, claro. Eh, y Moreno salió a defenderlo como lo haría cualquier peronista, pero como lo debería hacer cualquier argentino, justamente porque no es un fallo contra Kicillof, es un fallo contra nuestra soberanía efectiva de la Argentina. Tal cual. Cerrando la cuestión del juicio, ¿sí? Burford Capital le compra por 16 millones el litigio a 15. Scanasi, no, 15 millones y ahora está pidiendo 16.000 millones. La excusa es que él, ¿cómo se llama? Me olvidé cómo se llama el- ¿El quién? lo de IPF, lo que firmaron en los 90, que nombré recién, me olvidé la ¿Un palabra. acuerdo? ¿Litigio? No, Bueno, pongámosle acuerdo. no, es como No si es un fuese la acuerdo. Constitución. Digo no me para está que, saliendo. digo para que no nos... La Constitución de IPF, Un, ponele. un reglamento. Claro, el reglamento ese se firmó en los 90. La ¿sí? Constitución de IPF, vamos a decir. Exactamente. Listo. Y decía que si esto era para salvaguardarlo justamente de una adquisición posterior del Estado. ¿Sí? Decía que si el Estado compraba acciones, tenía que ofrecerle el mismo precio y la misma cantidad de acciones a todos los accionistas que tenían el paquete accionario en aquel momento. YPF en ese momento, o el Estado Nacional en ese momento, no hizo eso. Solo le compró la parte a Repsol, el 51%, y lo demás no hizo las ofertas pertinentes. Es eso lo que está en juego, digamos. ¿Sí? Pero la discusión acá es lo que decía yo al principio. ¿Es más importante la Constitución Nacional de un país o es más importante lo que diga la Constitución de una empresa, digamos? Eso es lo que está en discusión. Para la jueza de Estados Unidos es más importante lo que dice la Constitución de la empresa y para nosotros, lógicamente, va a ser más importante lo que dice la Constitución terrible. Nacional, que es una empresa de utilidad pública para ejercer Amparo, soberanía ¿qué me sobre puede, nuestros recursos. qué nos puede, está bien, ¿no? Hay una cuestión directa que tiene que ver
con esto que vos decías, bueno, dónde se ejecuta o dónde presta lugar, dónde existe esa empresa. Esa empresa existe en Estados Unidos, por No, eso el litigio. Existe en Argentina, Sí. pero participa de la bolsa de valores. Bueno, eso, no me salía la palabra. Pero esto, como está bien, esto es un momento que nos está pasando ahora, esto con YPF. Esto nos puede pasar con otras cosas. Pues sin ir más lejos, la otra vez conversábamos fuera del aire, me parece, sobre Mecorot. Sí. Mecorot, todo lo que pueda suceder con Mecorot, si tiene que haber Mecorot, la empresa de agua israelí, la empresa estatal de agua israelí que tiene contrato en Argentina con 8 provincias gracias a un acuerdo que hizo Guado de Pedro durante su gestión como ministro de Interior durante el 2022. Directamente Guado de Pedro tiene una relación directa con el ministro de Israel. Hizo ese acuerdo para que 8 provincias argentinas le deleguen casi por completo la soberanía acuífera de esas provincias. Para hacer no se sabe muy bien qué, porque tienen acuerdos de sostener en secreto algunas de sus investigaciones, que podría haber hecho el Estado argentino. Pero lo que sucede es que si en tal caso en algún momento hubiera juicios con Mecorot, esos juicios se llevarían a cabo en Inglaterra. Claro. O sea, y ahí Eso como que lo nos ponen ponen en loca. los acuerdos directamente cuando deciden invertir. Claro. Digamos. Claro, ¿quién va a Y- juzgar esto en caso ¿Y de...? por qué Argentina? ¿Por qué Argentina? Digo, si está gobernando justamente un gobierno peronista, ¿por qué Argentina firma acuerdos con, primero, un país? Porque se provincializaron los recursos. Sí, bueno, pero ¿por qué los argentinos firmamos acuerdos con países que no reconocen nuestra soberanía en Malvinas, ni Israel, ni Inglaterra, obviamente, pero en Israel primero? Y hoy hay 8 provincias en total públicas, digo, 8 provincias con acuerdos públicos con Mecorot, pero hay 2 más que tienen acuerdos privados que no se conocen, pero que los rumores son bastante efectivos porque hay fuentes que lo afirman. Digo, esto está pasando con YPF, pero no nos quedemos tranquilos de que solo pasa con YPF y no puede pasar con nada más, porque en tal caso pueden venir y ojalá no, pero quedarse con Pasa nuestra agua. Con varios de los recursos estratégicos que tenemos, y pasa por no tener también, en el caso como mencionabas recién, una política exterior clara y un ejercicio pleno de la soberanía. Tal Así cual. que me parece que ya deberíamos ir cerrando porque Está bien, ya nos productor. pasamos bastante de Está bien, hora. productor. Está bien, productor. Estoy rompiendo mis propias reglas. Estás rompiendo tus así propias que, reglas. Te pasaste 11 minutos. así que Igual te robamos Te robamos tiempo. porque ya entraste la sobre la hora. dejo hacer el cierre pertinente. Te robamos tiempo.